finalidad del objetivo de hoy es poder ver las preguntas que nos habéis enviado para resolver todas las dudas que tengáis de cara a cumplimentar la declaración, la segunda declaración. Y lo que sí os proponemos es que reflejéis las dudas en el chat y podamos ir leyéndolas una a una para que no se nos quede ninguna pendiente. Entonces, sin más, podemos empezar con las preguntas que hemos recibido y, como os decimos, si tenéis alguna duda que no hayáis remitido, podéis reflejarla en el chat e iremos viéndola una a una. Pues en estos días hemos recibido varias preguntas. La primera sería, ¿cuál es el procedimiento si se produce una variación en el desglose de actividades que forman la dedicación total? Me refiero no al porcentaje de dedicación al proyecto, sino al porcentaje dedicado a otras actividades y que hay que detallar en el apartado de personal. Por ejemplo, si un trabajador tiene dedicación a un proyecto del Plan Nacional y este termina, pero no se explica el porcentaje de dedicación al SUDOE, ¿cómo se reflejaría esa plataforma? Bueno, pues en este caso recordaros que podéis modificar el porcentaje de asignación de personal una vez al año. Lo que sí os sugerimos es que aprovechéis esta ocasión para poder actualizar los porcentajes del resto de actividades que tenga el personal que trabaja en los proyectos y estamos en conversaciones con el servicio informático para ver cómo se puede actualizar lo que refleja la participación en otros proyectos. Fernando, ¿tú si quieres añadir algo? No, a modo de recordatorio, sino la norma lo que dice es que, bueno, el proyecto lo comenzasteis en enero 24. Durante el año 24 podríais hacer un cambio para aquellos que declarasteis, por ejemplo, hasta octubre. Entonces, los meses de noviembre y diciembre podían ser con otro porcentaje, que no es la pregunta. La pregunta es, digamos, que hace referencia al resto de actividades que no son el proyecto. Como decía Gloria, es una cosa que nos estamos planteando, estamos hablando con los informáticos para ver si se puede hacer un desarrollo donde se pueda actuar, digamos, esa realidad que tenéis, que es cambiante, que hay proyectos que empiezan, otros que terminan y eso os obliga a ir cambiando los porcentajes. De momento, esa realidad no se puede reflejar en ISUDOE, es una cosa que tenéis que llevar de manera interna en vuestras entidades. Está porque el desarrollo que hicimos estaba pensado para cambios en el porcentaje de asignación. Y entonces, de momento, es así. O sea, internamente, por favor, tener un control sobre esto. Y aprovecho para decir que es porque en cada marco en el que trabajamos hay, digamos, cuestiones estrella por parte de la comisión, que son cosas que se van controlando de manera muy estricta, y en este marco 21-27 nos están llegando informaciones por parte de la comisión o de gente que trabaja en estos ámbitos, que se va a poner mucho empeño en qué medidas se ponen para evitar la doble financiación. Claro, esto es una vía, doble financiación, si una persona está imputada más del 100% en proyectos o lo que sea, y es una cosa que se va a controlar porque evidentemente hay que evitarlo. Entonces, por eso, aprovecho para decir que llevéis un control estricto interno de que realmente el porcentaje de asignación que se está utilizando es compatible con otras actividades que desarrolla la persona en su trabajo. El controlador os debería preguntar si realmente ese porcentaje, os habrá hecho la pregunta, imagino, en la primera declaración, si el porcentaje es plausible, pues lo que pone en su checklist, si ese porcentaje que habéis declarado está bien calculado, es conforme a lo que realmente está trabajando en el proyecto la persona. Y nada, entonces ese desarrollo tenemos pendiente, a ver si hay suerte y en poco tiempo podemos desarrollar este módulo de tal manera que podáis hacer un cambio que, sin modificar el porcentaje de asignación, se os permita actualizar el resto de actividades que está llevando a cabo la persona. Muy bien, pues pasamos a la siguiente pregunta. Se nos indicaba que querrían saber si queda presupuesto sin gastar en la anualidad 2024
¿Pasa directamente a 2025 o hay que hacer una solicitud de modificación de presupuesto? Bueno, en este caso, los presupuestos que indicasteis eran indicativos en este sentido. Es decir, si ha habido presupuesto que no se ha ejecutado en 2024, se entiende que queda disponible para 2025 y 2026. No es necesario realizar ninguna solicitud de modificación de presupuesto. La siguiente pregunta sería, estamos pensando en presentar la segunda declaración de gastos hasta abril 2025, excepto los gastos de personal que irían hasta marzo de 2025. La duda es, ¿para la siguiente declaración de gastos se podría incluir los gastos de personal de abril 2025? La respuesta es sí. Bueno, como no se pueden tener todos los datos hasta mayo de 2025, en la siguiente declaración se podrán incluir los gastos que no se hayan podido incluir en la precedente. Es como, por ejemplo, si en la primera declaración que realizasteis a finales de 2024 hubo alguna factura que por el motivo que fuese no pudisteis incluir, podéis hacerlo en la declaración, en esta segunda declaración. Con esto no queremos decir que sea acumulativo, es decir, no tenéis que declarar otra vez lo mismo, es simplemente si algún elemento ha quedado pendiente. Y así sucesivamente en las siguientes declaraciones. Como no podréis incluir los aspectos de personal, lo dejáis pendiente para la siguiente declaración. La siguiente pregunta sería, he creado nuestro primer contrato en la declaración de gastos y tras guardar me sale una pestaña de checklist contrato. Sin embargo, no me deja completarlo. ¿Tendría que haberlo hecho antes de subir los gastos de este contrato o en qué momento tendría que hacerlo? Bueno, en este sentido, no os preocupéis porque la checklist es para el controlador. Entonces, aunque vosotros lo visualicéis en la plataforma, no tenéis que hacer nada al respecto con esta checklist. Y pasamos a la siguiente pregunta, que tiene distintos subapartados. Esta persona nos indica, sobre la primera declaración ya verificada por el controlador, ¿se puede descargar el modelo A2? En ISUDOE podemos visualizar el informe de control, pero no el modelo A2 con el detalle de los gastos verificados. Si te parece, Fernando, vamos uno por uno. Sí. Y así... A ver si nos ha llegado eco de esta cuestión de que no está el A2 disponible. También lo hemos puesto en... Yo no sé ahora mismo si ya está o no está, creo que todavía no. Creo que no. Lo hemos puesto en conocimiento de los informáticos y entonces yo espero que ya como tarde, al principio de la semana que viene, ya estará solventado esta cuestión. La siguiente sería, respecto a la segunda declaración, vamos a declarar gastos de personal de octubre de 2024 a marzo 2025, por ser el último mes del que disponemos comprobante del pago del IRPF, pero gastos de facturas pagadas hasta mediados de mayo. En este caso, las fechas del periodo del informe de ejecución técnico de la segunda declaración y, por tanto, la descripción del trabajo realizado deberían ser desde octubre de 2024 hasta la fecha de la última factura que incluyamos, aunque el personal declarado sea hasta marzo. La respuesta es que sí. Al final, las fechas que reflejéis tienen que ser coherentes con la descripción del informe de ejecución técnica que hagáis. Al final sabemos que habrá elementos que, como decíamos en una de las preguntas anteriores, van a trasladarse de la declaración anterior, pero es conveniente que las fechas reflejen el plazo representativo de la declaración que estáis enviando en este momento. Y por último, la última de las dudas que nos había transmitido esta persona es, en el registro de gastos de ISUDOE, al subir documentos adjuntos existe la opción de compilación, incluye campo de observaciones, pero al seleccionar esa opción no se muestra ningún campo de texto para poner la descripción de los documentos. En este sentido, sí que se había hablado que este campo aparecería. Entonces, lo vamos a revisar de forma interna con los informáticos para que sí pueda estar disponible. Porque entendemos que al final, cuando vosotros vais a subir información compilada, bueno, pues sí podéis describir qué elementos compila ese
bueno, pues ese archivo es mucho mejor para vosotros, para los controladores y para nosotros. Así que eso, gracias por informarnos de este tipo de detalles, porque a nosotros también nos sirve para afinar un poco los elementos que, bueno, pues que necesitan ser mejorados y actualizados. Exactamente. Y estas serían las preguntas que hemos recibido. Así que ahora vamos a pasar a las preguntas que estáis reflejando en el chat y vamos a ir una por una. En primer lugar, vemos la pregunta de Lucía Martínez Rodríguez. Menciona, en la anterior declaración, para no imputar el IVA en los gastos de servicios, lo que hacíamos al registrar el gasto era completar los apartados base imponible, importe IVA con los valores correspondientes, pero en porcentaje de imputación poníamos aquel porcentaje que resultase en el importe sin IVA del gasto. De esta manera, en la casilla importe declarado, que se completa automáticamente, aparecía el importe de la base imponible exclusivamente. Mi primera pregunta es, ¿está bien hacer esto así o directamente vale con no completar la casilla de importe IVA? Nosotros la completamos porque en el registro del contrato también cubrimos las casillas base imponible e IVA. Bueno, Lucía, yo te diría que os habéis complicado un poco la vida. O sea, una cosa es el contrato y las opciones que te da, efectivamente te puede poner la base imponible y el IVA, y lo podéis hacer así, o ponéis solamente la base imponible. Pero luego en el gasto, si lo que no queréis es declarar el IVA, no tenéis que molestaros en cumplimentar la casilla del IVA, lo podéis dejar en blanco y ya está. Y entonces declaráis directamente la base imponible. Así que, vamos, te animo a que lo hagáis así porque va a ser mucho más sencillo. Si vemos su reacción, creo que le ha quedado claro. Pues pasaríamos entonces a la segunda pregunta. En esta segunda declaración tenemos un gasto para el que no funciona hacer lo que anteriormente expliqué. El porcentaje quedaría igual a la base imponible, tiene demasiados decimales y la plataforma no lo deja incluir. ¿Cómo debería registrar este gasto sin declarar el IVA? Pues como acabo de explicar, o sea, ponerse la base y el IVA lo dejas en blanco. Pues esta sería la primera pregunta. Seguimos. María Jesús Álvarez Herrera indica, la inscripción a congresos donde se va a hacer comunicación relacionada con el proyecto debe ir incluida en gastos por servicios y asesoramientos externos. A ver, en este caso debe existir una línea con un concepto de gasto en el que se pueda incluir este tipo de prestaciones y sí sería en esta categoría de gastos donde debería reflejarse la línea correspondiente. Entonces, lo que os aconsejamos es que verifiquéis la fundamentación presupuestaria, las líneas de gastos que tenéis y si hay alguna en la que se entienda que se puede vincular este gasto. Pero sí, el gasto es por servicio de asesoramiento externo, eso sí. La siguiente pregunta, Technic Project. Buen día, en el registro de gastos intermedia, al introducir la fecha de inicio de imputación, noviembre 2024, y la fecha de fin de marzo 2025, sale error al guardar el gasto. Las fechas deben corresponder al mismo año. ¿Qué hacemos? Aquí la pregunta que haría es, entiendo que es un gasto de personal, pero no estoy seguro. Entonces, sí, porque cada imputación sí es un gasto de personal. Entonces, aquí digamos, lo que tenéis que hacer es hacer dos asientos, uno para los gastos del año 24 y otro para los del año 25. Es decir, si es de noviembre, harías un asiento para noviembre y diciembre del año 24. Ahí se incluirían también la seguridad social, IRPF, que se pagan más tarde, pero que corresponden al periodo de diciembre del año 24, o también noviembre 24. O sea, eso lo incluirías en un asiento y en el segundo estaría todo lo relativo a los costes de empleo de enero, febrero y marzo de 25. Porque te sale un error porque está así, digamos, programado ISUDOE. No podemos poner gastos de personal de dos años diferentes. Por un tema contable del programa, de organización, anualización de gasto, etcétera, estamos obligados a hacerlo así.
María Carmen nos dice que se oye mal y se corta. Eh, bueno, si hay dificultades, por favor, escribidlo en el chat para ver si persisten los problemas. Sí. Mira, ya antes de seguir, Gloria, Sí. con respecto a lo que he contestado antes de los dos asientos para el año 24 y 25, es posible, no estoy seguro, que esté pasando lo mismo en los bienes amortizables. Es decir, si tenéis un periodo de amortización que empieza en el año 24 y acaba en el año 25, no estoy seguro de si Isudo está diciendo, si alguien lo puede, está diciendo lo mismo, que no se puede guardar ese asiento precisamente por el motivo de que hay 2 años, digamos, dentro de ese asiento. En ese caso, la solución es lo mismo, hacer un asiento para la amortización de los meses del año 24 y otro para los del año 25. Muy bien. Siguiente pregunta de Débora Pugats. ¿Qué previsión hay de aprobación de las declaraciones ya verificadas? Bueno, pues aquí si queréis, igual compartimos en pantalla la duración estimada del circuito financiero para que tengáis un poco cuál era la previsión, cuál es la previsión teniendo en cuenta las distintas etapas. Como sabéis, se organizó un evento hace unos meses de cara a preparar la primera declaración donde bueno, pues está a vuestra disposición en la página web del programa las presentaciones, también el webinario y en esas presentaciones sí que estaba disponible la duración prevista del circuito financiero del 2024. Sabéis que por norma general se debe hacer una declaración de beneficiario en mayo, al menos una al año, pero es verdad que en el 2024, dado que los proyectos empezaron pues en un determinado momento, fue un poco distinto. Entonces, veis ahora en pantalla la estimación de las distintas etapas y la duración de cada una de ellas para esta primera declaración. Con esto, Débora, lo que queremos decir es que, bueno, después de que estén verificadas, según la nacionalidad, será necesario que las autoridades nacionales realicen su trabajo, luego la Secretaría Conjunta. Con esto, las previsiones que se estaban barajando es que sea hacia el final de año y que previsiblemente se aúnen la de la primera y la de la segunda. Por eso también estamos haciendo mucho énfasis en que tanto para vosotros como para nosotros como programa necesitamos y es conveniente que declaréis al máximo en esta segunda declaración. De cara al 31 de mayo, que hagáis un esfuerzo por reflejar todos los gastos que habéis tenido en estos meses, porque para vosotros va a significar que en el próximo reembolso que recibáis tengáis prácticamente la totalidad de lo que hayáis ejecutado hasta ahora y para nosotros también porque tenemos que cumplir con la regla N+3, que lo hemos mencionado en algunos webinarios y que no sé si quieres comentarlo ahora o si no a lo largo del webinario seguro que va a salir. No, lo comentamos. A ver, lo que estamos viendo es que, ya sabéis, en el circuito financiero, después de la verificación, pues viene la autoridad nacional, que va a empezar ya a chequear los gastos, después nosotros. Entonces, lo que hemos observado con la verificación, con la primera verificación, es que el sistema que hemos puesto en Isudoe, con respecto al anterior, ha hecho ganar mucho tiempo a los controladores. Vemos que están casi todas las declaraciones que se han ido haciendo están ya verificadas. Entonces ahora entrará la autoridad nacional y validará la primera y si la segunda pues la declaráis ahora en el mes de mayo, pues los controladores vemos que no tardarán demasiado en tenerlo el trabajo listo. Esto lo que va a significar es que al final en la primera declaración de gasto del proyecto se van a solapar la primera y la segunda declaración de gastos vuestra de cada beneficiario. O sea que al final tengo la sensación de que se va a hacer un pago único por el importe de las dos declaraciones. Nosotros nos estamos dando toda la prisa que podemos para que sea lo antes posible y desde luego antes del 31 de diciembre todo este gasto, este volumen de gasto de la primera y la segunda tiene que estar ya declarado a la Comisión Europea. Y entonces ahí será el momento en el que antes ya la autoridad contable, que es la que realiza los pagos, con el FEDER que ya tiene, pues ya empezará los pagos, seguro, antes de fin de año.
Y luego, pues cuando se quede sin liquidez, porque llegará un momento que se quede sin tesorería, lo que hará será reanudar los pagos tan pronto reciba el importe de la comisión, que será durante el mes de enero aproximadamente. O sea que fin de año, principios de enero es cuando tendríais que tener normalmente el reembolso de la primera y la segunda declaración de gasto. Ese es un poco el calendario que estamos manejando. Y por eso igual también es el momento para aprovechar, imaginamos que entre los asistentes estáis beneficiarios principales, por favor, haced un seguimiento de vuestros beneficiarios para llevar un poco un control y una planificación. Si por lo que sea hay algún problema de no llegar al 10%, en algunos casos ya estamos recibiendo notificaciones, pero el mensaje que queremos transmitiros es que declaréis. Si detectáis que alguna entidad no va a poder llegar al 10%, es mejor que os pongáis en contacto con nosotros y nos lo comuniquéis. Pero el mensaje que os queremos transmitir es que, aunque no se llegue a este 10%, declaréis. Todas las entidades que hayan incurrido gastos, que declaren. Y para ello también un recordatorio un poco en la misma línea. En la primera declaración, algunas entidades todavía no tenían el controlador. Es verdad que también hemos sido informados por algunos beneficiarios, incluso beneficiarios principales, que están teniendo de forma puntual algunos problemas o algunos retrasos de cara a realizar la contratación del controlador. Por favor, si tenéis este tipo de problemas, informadnos, porque así nosotros también sabemos si se trata de algo puntual, pero que ya estáis, entre comillas, resolviendo vosotros, que estáis en ello, o si para nosotros va a ser el descubrir que, bueno, pues que hay un problema realmente serio del que no tenemos conocimiento. Así que yo creo que esos dos mensajes, si por algún caso alguna entidad todavía no tiene controlador, es necesario que se ponga a ello cuanto antes y que nos informéis. Y por otro lado, con el tema de las declaraciones, que aunque no se llegue al 10%, la norma es que se llegue, pero aunque no, que procedan a declarar gastos. Además, ya sabéis que la declaración de gastos, no, aunque nosotros fijemos fechas límite, vosotros podéis ir grabando los gastos siempre, está abierto. Entonces, para evitar tener estos momentos un poco de, bueno, pues de atasco, por así decirlo, que podáis hacerlos de forma escalonada. Quizá en las primeras declaraciones sea algo más, por así decirlo, nuevo y no se haya pillado el ritmo, por así decirlo, pero de cara a las siguientes quizás sí sea todo más fluido y podáis adoptar bueno, pues esa práctica de según tenemos un gasto, lo vamos reflejando en la plataforma y así de cara a la siguiente no tenéis bueno, pues una carga de trabajo adicional. Seguimos con las preguntas, que nos hemos desviado y hemos aprovechado para comentar varias cosas. Dejamos de compartir pantalla. Rosana Angles, en nuestra institución, el documento de pago de las cuotas patronales se refieren al conjunto de trabajadores de forma global. ¿Sería suficiente un documento explicativo firmado con detalle de los profesionales implicados? Bueno, aquí yo creo que, Gloria, igual ponemos en la pantalla la ficha 8.1. Bueno. Porque en la ficha 8.1 está explicado la pista de auditoría para este tipo de casos. Y yo creo que también, Fernando, es el momento de, aunque hayáis recibido la notificación, informaros de que existe una nueva versión de la guía, entonces que seáis conscientes de ello y que lo tengáis en cuenta. Vamos a compartir. Sí, bueno, es verdad que se publicó una serie de fichas, bueno, son las mismas, las versiones posteriores. No hay cambios de fondo, o sea, ya os avisamos que no hay cambios de fondo que son mejoras y aclaraciones y básicamente este tipo de cosas, pero no hay nada así novedoso que merezca ser reflejado ahora aquí. Quizá al hilo de una pregunta que veo que hay después podemos comentar una cosa, pero entonces, en relación a esto, la pista de auditoría está en la pantalla. ¿Puedo ampliar? Es la 8.1, sí, ¿no? Sí, es la 8.1. Más abajo, sí, más abajo hay un apartado que pone para socios españoles.
Beneficiarios españoles, ahí está. Ahí están los justificantes de o sea, el IDC, el RLC, para el IR, para la seguridad social. En la declaración deberá, de cuando no sea posible aportar estas pruebas de pago, aquí porque estamos hablando de cantidades individualizadas, estas pueden ser sustituidas por una declaración responsable de la persona responsable de la institución con competencia de tesorería, en la que conste de manera individualizada para cada trabajador que se declare lo siguiente: el importe abonado, así como el concepto, la fecha de cargo y el destinatario. Es decir, en el tema de la seguridad social ya sabemos que hay documentos pues, que son globales para la institución, ¿no? Pero tiene que haber alguien que sea capaz de aclarar los importes de manera individualizada, alguien que tenga capacidad para hacer este tipo de declaración. O sea, la persona responsable de tesorería, por ejemplo, en cada institución tiene que elaborar un informe para cada persona donde aclare los conceptos que han sido abonados a la seguridad social en relación con esta persona en este periodo de tiempo. Esto es una cosa, además, que viene de lejos, sobre todo porque la autoridad de auditoría en España pues es muy, digamos, taxativa con esto. Entonces, después de años, digamos, de colaboración con ellos, pues se llegó a esta redacción de la ficha, y entonces cada vez que hay un control de segundo nivel donde hay un beneficiario español implicado, van a ver que esto se está cumpliendo por parte de la autoridad de auditoría. Si no se está cumpliendo, pues lo piden y no lo dan por bueno hasta que no lo tienen. Entonces, por eso está así reflejado en la guía, y espero que con esto todos lo podáis seguir, digamos, convenientemente. No sé si con eso contesto a la pregunta de Rosana. Bueno, seguimos. La siguiente pregunta es de David González Álvarez. Somos un instituto del CSIC, agencia estatal. En nuestro centro tenemos algunas unidades que ofrecen prestación de servicios con tarifas fijadas en el catálogo de prestación de servicios científico-técnicos del CSIC, con 3 niveles de tarifas según sean servicios internos a prestar dentro del CSIC, a entidades investigadoras públicas externas o al mercado en general. ¿Podemos contar con su participación en la ejecución de nuestro proyecto mediante su contratación para realizar algunas labores, siguiendo para ello las tarifas fijas publicadas? Se justificaría mediante imputación interna de gastos, con documentos de apunte contable de cargos. Sí, sí. A ver, esto precisamente estaba leyendo antes un poco la pregunta, y es una de las... No es novedad, o sea, esto ya se llama facturación interna y ya existe en la guía, en las normas del programa. Esto está ya reflejado en la ficha 8, o sea, que puede haber facturación interna con unas condiciones: es que esté debidamente documentado y sea un precio por debajo del precio de mercado, vamos a decir. Esto es un poco la norma. Luego la novedad viene desde el punto de vista de que nosotros consideramos que esos, aunque hay un apunte contable, etcétera, que son gastos como en especie. Al final no hay un pago de un centro de CSIC, que es quien hace la pregunta, como tal, sino que hay un apunte contable, pero no hay un movimiento de dinero, de tesorería. Entonces, y hemos querido aclarar en la nueva versión de la ficha, esto está en la ficha 6, eso es lo del... Esta es la 8. Lo estás compartiendo esto, ¿no? No, todavía no. Ah, Voy a compartir. vale. Ahí es donde se recoge la norma. Claro, estos son gastos no subvencionables de acuerdo con las normas del programa. Esto es. Y entonces ahí, claro, facturaciones internas que permiten, pero tiene que haber tablas oficiales, bueno, un poco supongo que la política interna de la entidad que lo permita, y entonces, pues en ese caso, pues sí consideramos que puede ser subvencionable. La novedad que hemos incluido en la guía es que ahora sabéis que hay varias categorías de gastos que son, digamos,
un poco, por ejemplo, facturación interna, que no hay un movimiento monetario, o no sé si hay algún caso de trabajo voluntario, creo que no. No, en la primera convocatoria no hay ninguna, si hubiera. Entonces hemos puesto un límite a la autofinanciación del beneficiario, es decir, está relacionado esta cuestión de la facturación interna con la autofinanciación que aporta el beneficiario. Es el punto 2 de la ficha 6, donde se habla de estas cuestiones. Tiene que ver, al final, la norma lo que dice es que la autofinanciación, que es lo que realmente está aportando de contrapartida nacional al beneficiario, no puede ser inferior a la suma de esto de las facturaciones internas más el trabajo voluntario del beneficiario, que en vuestro caso no hay ningún caso, más el personal puesto a disposición en modalidad 3, que no sé si sabemos que hay algunos casos que lo estáis utilizando. Entonces, esto es lo que refleja la nueva redacción de la ficha 6. Que no creo que tengáis ningún problema ninguno, pero bueno, ya que aprovechamos la pregunta para comentarlo. Sí, para comentar las novedades. Lo tenéis aquí de todas formas. Esto sería el resumen de lo que estaba comentando Fernando. Vale, pues seguimos con la pregunta de Eva. Tengo una pregunta sobre la elegibilidad de costes. ¿Los servicios de mensajería directamente asociados al proyecto se pueden imputar como costes directos o se incluirían dentro de los costes indirectos? Os pongo un ejemplo. En un proyecto, un socio fabrica un sensor y lo envía a las instalaciones de otro socio para que realice las tareas de validación de dicho sensor en sus propias instalaciones. Este gasto de mensajería asociado al envío del sensor ¿sería elegible como gasto directo o se consideraría que está incluido dentro de los indirectos? Bueno, es una pregunta de estas que contestar aquí es complicado porque realmente es un gasto que está en el límite, pero que está en el 15% en la categoría 2 o es un gasto directo. Es verdad que nosotros consideramos en algunas ocasiones que hay algunos costes de transporte que pueden ser un gasto directo, según lo que dice Eva, es decir, que puede ser una prestación de servicio, y otros no. Entonces, es dudoso. Yo realmente, Eva, si tuviera que hacerlo, o sea, si el importe es muy pequeño, no me molestaba, realmente. Otra cosa es que sea una cosa muy específica, que tengáis que enviar digamos, un elemento muy voluminoso que tenga un coste asociado que sea muy estricto y vinculado a este proyecto y demás, entonces ahí se puede pensar. Pero pensar que, digamos, todos los envíos y eso pues van a ser considerados como costes directos, va a ser complicado. Sobre todo hay un riesgo cierto de que un controlador o luego nosotros, etcétera, pues no los consideremos como coste subvencionable. Entonces, si tienes un caso concreto, igual pregúntanos más en bilateral y podemos hablarlo, a ver de qué estamos hablando exactamente y ya te contestamos, pero contestar así de manera genérica un sí, tampoco me atrevería. Vale, la siguiente pregunta de Elena. ¿Qué pasa si en la primera declaración no tenía los justificantes de pago de nóminas y seguridad social de diciembre, pero incluí una declaración responsable del director de nuestro centro donde se declaraba lo que se había pagado? ¿Debería incluir el justificante en esta justificación aunque haya declarado el gasto en la anterior? No sé si entiendo bien la pregunta, porque dices que en la primera declaración no tenías los justificantes de pago de las nóminas. Entonces es que realmente no tenías que haberlo declarado, Elena, yo creo. O sea, tú, para declarar un gasto tienes que tener los justificantes de pago. O sea, por ejemplo, si hicieses la primera declaración que se hizo a lo mejor en diciembre, ahí tendrías los justificantes de pago de octubre, por ejemplo. Ahí en diciembre declaras lo de octubre con los justificantes de la nómina, etcétera, 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 seguridad social, etcétera, etcétera. Que como ahora estamos diciendo lo de que estamos en el mes de mayo, final de mayo, hasta marzo, porque ahí ya tenéis todos los justificantes. Es un poco lo que
Sí, la respuesta que se puede dar es lo que estábamos diciendo del IRPF, que es conveniente esperar y por eso en algunas de las preguntas que hemos recibido al final se va a imputar en esta declaración hasta abril, que es cuando van a tener disponibles todos los justificantes de haber realizado los pagos de personal. La siguiente pregunta es de Eva, de nuevo. Vamos a declarar gastos de facturas internas. En este caso, el proveedor que hemos de dar de alta es la propia institución. ¿Va a dar algún problema informático? He visto que dentro del registro de gastos hay un cuadradito para marcar que es una factura interna, que imagino que hemos de marcar y evitaría problemas. Sí, antes cuando hablaba de la ficha 6, no dije que vinculado a esto, para hacer un control, efectivamente hemos puesto en ISUDOE una pestañita donde ahí en un gasto como este de facturación interna nos podéis indicar exactamente que es un gasto de facturación interna. Precisamente es para eso. Así que sí, hay que marcarlo. Si va a dar algún problema el hecho de que sea la propia institución, pues espero que no, que no haya ningún problema informático. Si lo da, entonces ya sabes, un correo electrónico a ASC, lo podemos escribir si quieres otra vez, el dscsudoe@ y con un pantallazo del problema y nosotros cogemos y lo transmitimos a los informáticos para solucionarlo. ¿Aquí me falta un punto o no? No, creo que no. Así. ¿Y no? Vale. Ah, que no te falta. No, sin el punto. Bueno, ahora ponemos la dirección de correo electrónico. Seguimos con las preguntas. Estábamos en la de Eva. Gracias, Claguis, sin punto. Sí, por aquí. Está, vale. Gasto de personal. Bien. Departamento de Administración. En la primera declaración de gasto hemos imputado un porcentaje de horas constante del investigador principal dentro del gasto de personal. Sin embargo, durante el año 2025 esta persona estuvo de baja algunos meses y ya se ha reincorporado, aunque hay gastos de su nómina. ¿Debo mantener el porcentaje constante en esta declaración aplicada a todas las nóminas de este año, aunque haya estado de baja? Sí. A ver, aquí el tema es que mientras la persona haya estado de baja, o sea, las bajas médicas, el gasto sigue siendo subvencionable. Lo que ocurre es que el gasto que haya generado la persona para entidad beneficiaria durante los meses de baja, pues será mucho menor. Pero no hay ningún problema en que se mantenga ese porcentaje constante. David, de nuevo, aprovecho la oportunidad y os planteo otra pregunta. Para realizar una tarea especializada que se realizaría en 2 ventanas de estudio de nuestro proyecto, desde 2 entidades beneficiarias nos planteamos contratar servicios a la misma empresa. ¿Nos generaría algún problema? Nos lo preguntamos con prevención máxima, pensando en que nadie considere que estamos fragmentando gastos o similar entre diferentes entidades beneficiarias o que estamos haciendo tareas redundantes. Se trata simplemente de contar con el mismo tipo de servicio en 2 zonas distintas donde trabajamos 2 entidades beneficiarias de nuestro consorcio. Vale, aquí, David, estamos hablando de un gasto común entre los dos beneficiarios. O sea, aquí tenemos que hacer el tratamiento como un gasto común. Esto está reflejado en la ficha 8, ¿no? En la ficha 8.0 se habla de los gastos comunes, porque una de los gastos que no son subvencionables es precisamente esto, lo que estás comentando. Y la salida que hay es que se contrate de manera común o conjunta a esta empresa con la que queréis contar los dos beneficiarios. Entonces, esto no sé si sois beneficiarios principales o no. Si no lo sois, hablad con el beneficiario principal y ellos pues con nosotros y habría que tratarlo de esta manera. Una vez sea un gasto común, pues ya no habrá ningún problema de estos que planteas de fragmentación o fraccionamiento, etcétera, que es precisamente por lo que hacemos este tipo de
desarrollo de gasto común para evitar que estas cosas ocurran. Claro, y de cara ahora, por ejemplo, que estamos en la fase de consolidación de los proyectos de segunda convocatoria, estamos intentando dilucidar cuando vemos unas líneas de gasto que pueden ser similares y que no se han considerado como gasto común, si realmente puede ocurrir lo que nos estáis planteando, es decir, que se acuda a una misma empresa para realizar las mismas actividades y que sean distintos beneficiarios los que acudan a ella. Como decía Fernando, tenéis más información en la ficha 8, en el punto 12 de gastos comunes en el marco del programa. Y lo que decía Fernando, analizarlo internamente, verlo con el beneficiario principal y a posteriori podéis hablar con nosotros y lo vemos por separado. ¿Cuánto puede tardar, Rocío Castaño Mayo, cuánto puede tardar en aceptarse el cambio de controlador? Pues en este sentido... Nosotros no somos responsables de la autorización de los controladores. Es la Autoridad Nacional, que no sé si está presente o no está presente ahora ya en la reunión. Entonces no podemos contestar directamente. Yo entiendo que no debe ser mucho, porque no, ya casi todos los controladores están, digamos, funcionando y entonces ya no tienen un bloqueo, un atasco o lo que sea en este sentido, y me consta que en el Ministerio pues hay gente que se dedica precisamente al tema de la autorización de controladores. O sea, que no debería tardar mucho. De todas formas, poneros en contacto con la Autoridad Nacional Española y así tendrán más visibilidad. Sí, y si veis que hay algo que no está funcionando bien, también nos lo decís, y también nosotros tenemos conversaciones con ellos constantemente, o sea que... Podemos verlo también, sí. Siguiente pregunta de Guillem Oden. ¿El último día para presentar la documentación del gasto de la segunda certificación es el 31 de mayo del 2025? Sí, o sea, lo que dice la norma del programa es esto. También hay que decir que el 31 de diciembre a las 12 de la noche ISUBE no se va a bloquear. O sea, esto es así, son normas que nosotros ponemos porque nos interesa ese ritmo digamos, de circuito financiero, ¿no? Dicho esto, pues estoy seguro que hay alguien que declarará el 1 de junio y tampoco pasará nada. O sea, lo que pasa es que, bueno, en la medida de lo posible ponemos la norma, pues para que la cumpláis, ¿no? Pero bueno, si hay algún pequeño retraso por algún motivo, tampoco... Y de forma puntual, la norma es que todo el mundo declare a esa fecha para que estéis sincronizados también todos los proyectos de la primera convocatoria, que a la hora de aunar toda la documentación, bueno, pues se lleve un poco el mismo ritmo, pero como decía Fernando, si hay de forma puntual alguna incidencia y necesitáis hacerlo en los días a continuación, pues no pasa nada. No se va a bloquear la plataforma. Carmen Álvarez Porras indica, somos una administración pública y tenemos gasto de personal. ¿Tenemos que subir todos los documentos de los que habla la guía SUDO igualmente? Documento IDC de la Seguridad Social, el RLC, recibo de liquidación de cotizaciones de cada mes y sobre el IRPF, extracto bancario general de pago efectuado, y los modelos 111 o de pago de retenciones. Sí, es exactamente la misma información. Sabemos que en las administraciones públicas, pues bueno, es complicado. Por ejemplo, un gobierno regional, pues no es fácil. Y por eso se puso también esta redacción de la guía que hemos leído antes, para intentar ser lo más, digamos, ayudar lo máximo posible para cumplir estos requisitos. Pero sí. Sí, vemos también una respuesta de Rosana Anglés con respecto a la primera pregunta. El problema puede ser la fecha de cargo en el banco. Pues nada, lo mismo. O sea, se refiere a que no tiene los comprobantes de pago y todo eso en las fechas. Pues hay que
el momento de la declaración tiene que estar todo justificado. Disponible, sí. O sea, que es así. Tenemos también una pregunta de Cristina Puche Albert. En el caso de gastos de personal de la segunda declaración, de octubre del 24 a marzo del 25, si en diciembre de 2024 se pagó una paga extra con periodo de devengo julio-diciembre, ¿se puede imputar en la segunda declaración, la totalidad de esa extra, aunque 3 meses correspondieran a la declaración, a primera declaración? 3 meses corresponden a la declaración. A ver, repito la pregunta un poco porque me he liado un poco. Sí. En el caso de gasto de personal de la segunda declaración, octubre a marzo. Vale, claro, dice octubre, marzo. La segunda declaración. Aquí, para empezar, hay que hacer 2 asientos por persona. Uno para octubre, noviembre, diciembre y otro para enero, febrero, marzo. En diciembre 24 se pagó una paga extra para el periodo julio-diciembre. Aquí esa paga extra afectará a los meses de octubre, noviembre y diciembre del 24. 24, sí. O sea, esa paga extra tiene que estar incluido en el cálculo del primer asiento, vamos a decir, de octubre, noviembre y diciembre. Y ya está. Y porque el periodo de enero, febrero, o sea, el periodo de julio, agosto y septiembre del 24 de esa paga extra, si se trabajó, si no se ha imputado, entonces puede ser objeto, por ejemplo, de otro asiento diferente. Puedes hacer un asiento para la paga extra que se pagó en diciembre de 24, que tiene devengo en julio, agosto y septiembre 24. Y así no separas un poco los conceptos. No sé, Cristina, si con eso te aclaro algo. Sí, vemos que sí. Vale. Minerva Montes Andrade, por favor, por confirmar, si nosotros hemos declarado en la primera declaración de gastos con un porcentaje de asignación, ahora en la segunda declaración, en los meses desde octubre a diciembre del 24, ¿se puede hacer la modificación del porcentaje? ¿Es así? Muchas gracias. Lo mismo para el resto de anualidades. Bueno, esto es lo que comentaba Fernanda. Al final vosotros cuando realizasteis el registro en ISUDOE incluisteis un porcentaje. Ese porcentaje es el que se considera inicial. Sobre ese, en 2024 puede haber un cambio. Y a continuación, por cada año, puede haber un cambio. Sí, o sea, aquí de forma práctica, en enero 24 un 40%, vamos a decir. A partir de octubre decidís que es un 35%. Pues entonces en octubre, noviembre y diciembre, bueno, se pone en marcha en el mes de octubre de 24, y sería el primer y único cambio del año 24, porque el de enero es el inicio, ese no computa como cambio, y ahí ya tenéis una segunda versión de asignación de 35% que se inicia en octubre 24. Y luego, durante el año 25, en algún momento, puede ser ahora, en mayo o en cuando sea, podéis hacer un cambio durante el año 25. Y luego otro podéis hacerlo durante el año 26 y ya está. Y en el cierre, pues ya se verá cómo estamos pensando ahora. Teresa Lake, ¿nos podrías dar un ejemplo de un inventariable con valor de 10.000 con vida útil de 4 años, pero el proyecto dura 3 años? ¿Se podría imputar el coste total si es uso exclusivo al proyecto? Pues depende. O sea, esto lo pregunta Teresa. Esto tiene que estar ya aprobado en la fundamentación de tu plan financiero. Es decir, para proyectos de primera convocatoria, como en vuestro caso, había una posibilidad para que en algunos equipamientos que están vinculados a proyectos piloto y se usen solo para, digamos, este proyecto, incluso cuando haya acabado el mismo y no tenga que ver con temas informáticos y demás. Entonces, hay algunas excepciones, algunos equipos que están ahí en la fundamentación. Creo que actualmente se llaman C, si no recuerdo mal. Sí, C1 en la primera convocatoria. Si no es así,
Si no estuviera ya catalogado ese equipo así, entonces lo que tienes que hacer es amortizarlo. Entonces, según los periodos de amortización que vayan, digamos, avanzando digamos, con el proyecto, con los meses de proyecto, pues para cada, digamos, periodo de declaración, pues vas imputando el periodo, o sea, el importe de la amortización contable de ese equipo que tenga la entidad. Para eso tendrás que poner digamos, todos los documentos que dice la ficha 8.5 de la guía. Pero eso, tiene que estar la fundamentación. Tiene que estar en cualquier caso. Vosotros, claro, se sobreentiende que este ejercicio tuvisteis que hacerlo a la hora de elaborar la fundamentación presupuestaria donde se reflejó ese equipamiento, por así decirlo, donde ya hicisteis el trabajo de, según vuestra entidad, la amortización que tenía ese bien. Luego, para proyectos, por ejemplo, de segunda convocatoria ya no es posible. Esta figura ya no existe, solamente os pudisteis beneficiar vosotros en la primera convocatoria y ha sido sustituida un equivalente para, bueno, pues que permitimos precisamente que se pueda ampliar ese cómputo un año más de la duración del proyecto, pero lo mismo, tiene que estar convenientemente puesto en la fundamentación y es para proyectos piloto, etcétera. Entonces, claro, aquí tampoco sabemos exactamente a qué te está refiriendo, qué equipo, pero bueno, son un poco las normas que tenemos. También indica, ¿es necesario tener en cuenta las pagas retroactivas teniendo en cuenta que suelen ser pequeñas? A ver, necesario no es necesario. Eso ya lo podéis imputar si el gasto es subvencionable. Es decir, si hay una paga del año 24 que se ha abonado posteriormente, como por ejemplo en las administraciones públicas, pues si ya esta persona estaba trabajando durante el año 24, pues sí, claro, sería subvencionable y se podría imputar en ese periodo. Otra cosa es que efectivamente que el trabajo que os genere para un importe muy pequeño merezca la pena o no, o tengáis gasto suficiente en personal y ya está, y entonces no tengáis que imputarlo porque sabéis que en personal hay unos límites en el programa y no vais a tener más gasto subvencionable de lo que dice ese límite, de lo que es el presupuesto más la flexibilidad que os permitimos. Entonces, todo esto juega para que hagáis vuestros cálculos y realmente penséis si os merece la pena el trabajo que lleva a incluir estas pagas retroactivas en el programa. También, Teresa, ¿es elegible un cargo interno, es decir, facturación interna? Sí, bueno, conforme a lo que hemos hablado anteriormente. Sí, y yo creo que esto también durante la fase de consolidación pedíamos más información de si habían detectado que llevarían a cabo facturación interna. Entonces, igual en este caso, si necesitáis más detalles, podéis poneros en contacto con el responsable de proyecto o en primer lugar con el beneficiario principal y en caso necesario también con el responsable de proyecto para ver un poco más en detalle a qué os estáis refiriendo. La siguiente pregunta de David. ¿Hay algún tipo de condicionante a la hora de añadir algún trabajador respecto al informe anterior? No, podéis, si es personal de la entidad que ha estado trabajando en el proyecto, cuando vayáis a hacer la declaración podéis crear lo que sería su perfil, tenéis que añadir la información pues que acredita lo que hemos estado viendo anteriormente, pero se pueden incluir nuevas personas que hayan estado trabajando en el proyecto. Al final algunas veces recibimos preguntas con respecto a esto, a si debe ser exactamente lo que figuraba en la estimación de personal de la fundamentación presupuestaria. A ver, entendemos que vosotros ahí hicisteis un esfuerzo por reflejar al máximo lo que sería la realidad, pero al final los trabajadores
van a variar a lo largo del proyecto. Entonces, la respuesta es que podéis crear estos perfiles para nuevas personas y bueno, suprimir si hay personas que han dejado de contribuir. Suprimir, no declarar gasto de estas personas. Sí, Suprimir. no declarar gasto para las personas que hayan dejado de contribuir. Sí, una salvedad aquí, que bueno, que no sé si alguno estará concernido por esto. Sabéis que tenemos la figura de gasto de personal propio de la entidad y luego la persona que está puesta a disposición, sobre todo en algún tipo de instituciones, pues ocurre. Si no tenéis previsto en el plan financiero, en la fundamentación, el recurso a personal puesto a disposición, entonces no vais a poder crear ahora una persona puesta a disposición. Si se necesitase, es posible, o sea, que tuviese esa necesidad, entonces entrar en contacto con nosotros para realizar el caso. Y a posteriori también sería necesario contactar a la autoridad nacional correspondiente para analizar el caso y bueno, si se comprueba que efectivamente es la casuística, poder habilitar la plataforma para que el gasto se refleje como tal. Más preguntas. Technic Projects, si declaramos la nómina de abril, quitamos el importe del IRPF aunque no está pagado. No es lo que recomendamos. Lo que recomendamos es que declaréis personal hasta el mes de marzo, precisamente por eso, porque ya vais a tener todos los elementos justificados, de todos los pagos justificados. Entonces, esto que estás comentando, a nosotros, bueno, es verdad que tampoco es que lo prohibamos taxativamente, pero no es nuestra recomendación. David González Álvarez, de nuevo en relación a lo que se podía considerar como un gasto común. Sí, seríamos dos beneficiarios principales. Detallo el ejemplo. Un beneficiario hizo un análisis de cierto tipo en su zona. En nuestra zona nos planteamos hacer el mismo tipo de análisis en otro lugar de nuestra zona. Ese es el contexto. Hablas en pasado, David, de un beneficiario y en futuro de otro. Entonces, este es un tema que se está complicando un poco. Entonces, yo aquí te aconsejo que nos hagas, bueno, lo hablemos en bilateral o con el beneficiario principal y el técnico de tu proyecto y para analizar el caso. Y yo creo que así te podemos asesorar mejor, porque si no, yo creo que va a ser demasiado lioso. Sí, no sé si David puedes decirnos de qué proyecto se trata para un poco nosotros también estar informados. Y vemos Elena Bronchalo, de la Autoridad Nacional Española. Buenos días y cualquier cosa, Elena, ya sabes, por favor, toma la palabra. Sí indica que cualquier duda en relación con los controladores, que por favor que os pongáis en... Funciona el micro. Vale. Pues no le funciona el micrófono, pero bueno, está presente. Entonces, que cualquier duda en relación con los controladores podéis escribir directamente a la Autoridad Nacional Española. La información de los correos electrónicos de la Autoridad Nacional Española está en la página web del programa, por si lo necesitáis. Carmen Álvarez Porras indica, si os sirve de algo sobre el plazo de aprobar al controlador, yo lo solicité el día 15 de este mes, me pidieron subsanar el 19 y el mismo 19 me confirmaron que próximamente me enviarían la designación. Bueno, pues en este caso entiendo que estáis ya en contacto con la Autoridad Nacional Española y que si no ha sido ya en los próximos días estará resuelto. Sí, si el 15 se solicitó y el 19 te están pidiendo subsanación y hoy es 23, pues yo creo que en breve estará resuelto. Sí, vemos también que Elena Bronchalo ha dejado por escrito también la dirección de correo electrónico donde podéis remitir vuestras dudas relacionadas con controladores. Seguimos con las preguntas. Martínez Rodríguez, si un pago de atrasos de gastos de personal se realizó en febrero de 2025, pero corresponde a meses de 2024, tiene que obligatoriamente ir en el asiento de 2024, como se pagó en febrero, lo había registrado en 2025.
No, Lucía, está bien así, ¿eh? No, no hay ningún problema. Vale, siguiente pregunta, Guillem. En la pasada certificación justificamos hasta julio de 2024 los gastos de personal según indicaciones del jefe de fila. Entendemos que no hay problema en justificar el personal en esta nueva declaración a partir de agosto de 2024. Efectivamente, es lo que estábamos diciendo. Al final, lo que no hayáis podido declarar, ya sea porque habéis llegado a un consenso en el marco del proyecto o porque por limitaciones internas no hayáis podido hacer en la primera declaración, podéis hacerlo en esta. De hecho, es lo recomendable para que, como sabéis, el círculo financiero, el circuito es largo, entonces que lo justifiquéis ahora, que lo declaréis ahora. María del Carmen indica, la Federación Española de la Dehesa es una organización sin ánimo de lucro. A la hora de declarar las facturas, lo hacemos por el total con el IVA. ¿Hemos de indicar algo para recuperar ese IVA? Lo que quieres decir es que declaras el gasto y el IVA. Pues si es así, no. En el importe total te sumará de una factura, por ejemplo, de prestación de servicios, la base más el IVA. Y ese importe será subvencionable. Entonces, al final recibirás el reembolso del 75% de ese importe total, o sea, de la base más el IVA. No sé si es un poco lo que estás preguntando. La siguiente de María Jesús, vale, genial, sí, sí, era eso. Vale, la pregunta está resuelta. La siguiente de María Jesús, ¿existe la posibilidad de incluir becarios FPI, FPU, becarios predoctorales sin reclamar gastos de personal? ¿Con qué figura de personal se correspondería? María Jesús, no, yo creo que, a ver, lo que es si te entiendo bien la pregunta, el circuito financiero es para declarar gasto que es subvencionable. O sea, aquí no estás pensando, yo creo, si no reclamas gasto de personal, no hay gasto subvencionable, con lo cual no está pensado y sube para esto. Lo puedes reflejar, supongo que los informes, en el informe de ejecución, pues que, digamos que en algún subsitio imagino que contáis con estas colaboraciones, pero lo que es este circuito que sirve al final para que tengáis un reembolso FEDER, pues no es el lugar adecuado, ¿no? Vemos que David va a enviar la consulta por email con más detalles. Muy bien. Débora indica, nosotros separamos pago, nóminas de pago, impuestos y por lo tanto declaramos nóminas hasta 30 de abril y los impuestos efectivamente hasta 31 de marzo. ¿Tenemos que cambiarlo? Ya lo hacíamos así en anteriores proyectos y en la anterior declaración. Gracias. Es una manera, a ver, Débora, yo creo que es una manera de hacerlo. Tampoco te podemos decir que no, porque si te entiendo bien, hay un asiento con lo que es los importes de la nómina y otro asiento con los importes de los impuestos. Y cortáis en función digamos, hasta donde puedes justificar. No, bueno, es una práctica que yo creo que no es muy habitual, pero tampoco, Claro, no es la que se recomienda, sí, pero... pero no, o sea, bien, sin problema. Vale, y vemos también una pregunta de Ángels Giralt. Si una factura que declaramos incluye dos partidas de gastos que corresponden a dos apartados diferentes de la fundamentación, ¿puedes hacer dos entradas de gasto y adjuntar la misma factura? Gracias. Oh. Es una posibilidad, sí, puedes hacerlo así. Puedes hacer una parte de la factura, digamos, Vinculada. de la misma factura estará vinculada a un elemento de la fundamentación y otra parte a otro. Sí, no hay ningún problema en hacerlo así. Vemos una pregunta de Gemma. En el caso de los pagos o bonus de empresa asimilados a las pagas de beneficiarios devengados a 31 de diciembre de 24 y que se abonan en el año 25, ¿también son elegibles e imputables en la próxima declaración en la misma proporción que el resto del año anterior? Aquí nos metemos en un tema un poco, Gemma, espinoso, porque estamos hablando
bonus de empresa asimilados a las pagas de beneficios. ¿Sabes que esto no son salarios? ¿O si son salarios? ¿O son primas? ¿O no sé muy bien exactamente a qué nos estamos refiriendo? A empleados de la... Si son primas, atención con las primas, porque las primas a veces son subvencionables y a veces no son subvencionables. O sea, son subvencionables siempre y cuando son primas a todos los empleados. Vale. Está ahí que son primas a los empleados. Entonces, las primas a los empleados son delicadas. Son delicadas porque ahí está, digamos, en el límite de lo que es subvencionable y lo que no. Son subvencionables siempre y cuando estén correctamente incluidas en algún documento de la política de la empresa retributiva y vengan, digamos, de anterior. O sea, ya sea, no sea una cosa que venga ahora y tenga relación con que me aprobaron el proyecto SUDOE o lo que sea. No sé, intento ser lo más claro posible. O sea, un poquito de... Hay que justificarlas bien. Hay que justificarlas bien porque os puedo decir que en bastantes ocasiones los controladores pues no las aceptan, ni los controladores de primer nivel, y luego también los controladores de segundo nivel, lo cual es peor porque eso ya tiene una repercusión a nivel de programa. Entonces, aseguraos que son primas que están, digamos, bien asentadas en la política de la empresa por conceptos muy claros que no tienen nada que ver con lo que es un proyecto específico, sino que son primas, digamos, generales y que se pueden demostrar que se han pagado en este sentido. Sí, y simplemente como apoyo, en la ficha 8.1 de la guía SUDO es donde figuran los pagos en conceptos de primas, lo que estaba diciendo Fernando, por si queréis profundizar más en este sentido. Pues no sé si tenéis más dudas. Sí, indica de la autoridad de gestión. He visto el mensaje. Sí, he visto un mensaje de a Juan que decía, lo que pasa es que no lo veo. Yo tampoco. Igual más abajo no está. O así como que nosotros también las revisamos, las primas, me parece que quería decir. O algo así. Y siempre Sí, claro. sujetas, ponían el mensaje y siempre sujetas a... La revisión nuestra, Sí, algo así. verlo. No sé, Juan, si puedes volver a... Sí, puedes volver a enviarnos el mensaje para verlo. Bueno, en todo caso, lo que decía Fernando, sí es, vale, indican, sí es eso. Que nosotros también, claro, que como elemento, o sea, gente del circuito financiero, cuando las primas llegan aquí, pues también revisamos que esas primas pues, son subvencionables. Si tienes alguna duda, Puedes escribir. Gemma, nos lo puedes escribir, el caso concreto, porque digo, igual que hay algunas que son subvencionables, otras no, otras en el límite, y igual te podemos aconsejar si declararlas o no. Muy bien, pues no sé si tenéis alguna duda más. Lo que sí os recomendaríamos es que, bueno, nos imaginamos que estáis en la recta final, queda algo más de una semana. Si tenéis alguna duda más, no dudéis en contactar con nosotros. Sí que os recomendamos que por favor lo intentéis a través del beneficiario principal para canalizar un poco todas las consultas. Y bueno, pues por nuestra parte... Pues animamos a eso, a que acabéis el trabajo y luego que declaréis todo el gasto que podáis. No os dejéis ningún gasto que consideréis subvencionable por declarar, porque luego pues, la siguiente declaración será dentro de unos meses, etcétera, etcétera. Y bueno, como os dijimos en el anterior webinario, pues a nivel de programa pues también necesitamos que colaboréis lo máximo que podáis en este sentido. Sí, y agradeceros a todos vuestra participación, desearos que sigáis trabajando como hasta ahora y que bueno, que estamos a vuestra disposición para cualquier consulta. Y nada más, por nuestra parte, mucho ánimo con esta recta final y
eso, animaros a que declaréis gasto, todo lo que hayáis incurrido, que lo reflejéis en esta declaración. Muy bien. Pues Pues nada, muchas gracias a todos. y que tengáis buen día y buen fin de semana.